Después de los años frenéticos con los Beatles y la intensidad de su relación con Yoko Ono, John Lennon sintió la necesidad de desconectarse y experimentar una vida más libre. Y con la bendición de Yoko inició un periodo de 18 meses que los fans y los biógrafos han denominado el fin de semana perdido. Una anécdota del fin de semana perdido es cuando John Lennon lo echaron del bar Troubadour. John se había sacado una toalla sanitaria de una máquina del baño y se la había colocado en la frente. Así que cuando la camarera se acercó para informarles que el gerente deseaba que se marcharan, John respondió: ¿no sabes quién soy? Sí, eres un imbécil con una cótex en la cabeza. Ha llegado la hora de desmontar algunos ídolos. Bienvenidos a Historia Incómoda, volumen 4. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son cosas muy importantes, con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 150. 150. Llegamos al episodio 150. ¡Qué bellezura! Sí, bueno, antes de comenzar vamos a darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon. Nuestros más de 140 mecenas que hay en Patreon. Deberían llegar a los 150. Claro, también. eso sería épico. Cabalístico. Sí, por supuesto. Por cierto, hay una promoción en Patreon de Black Friday que vamos a tener por un tiempito más, que con un cupón que es 7 beca, así como un beca, como una beca, 7 beca, sí, vas a tener el 20% de descuento en tu suscripción. Así que vayan y suscríbanse a nuestro Patreon, muy importante, para que puedan tener acceso anticipado a los episodios, contenido extra y además formar parte de nuestro chat de WhatsApp muy importante, donde están nuestros amigos muy importantes. Perfecto. Ahora sí, vamos a comenzar. Uh-huh. ¿Con quién comenzamos esta? Mira, vamos a refrescar un momento porque esta Historia Incómoda volumen 4 significa que hay 3 volúmenes anteriores. Sí. Aquí hemos hablado incomodidades de algunas figuras hablamos de muy Churchill, admiradas, de la Madre Teresa. La Madre Teresa. Hemos que hablado solo le interesaban los cobres. De Gandhi también. Hablamos de Cantinflas. En fin, aquí le hemos sacado... Ese era otro que nada más le interesaban los cobres. Sí, movidos por el dinero. Aquí le hemos sacado los trapitos al sol a varios personajes. Hay gente que se ha sentido sumamente ofendida con estos episodios. Otros que han dicho gracias porque a veces es importante destacar que, bueno, que también son humanos igual que uno y que tienen sus luces y sus sombras. Y bueno, y esto es un ejercicio de separar un poco la obra del artista, por así decirlo. Bueno. Vamos a arrancar con Walt Disney. Uh-huh. Bueno, todo el mundo sabe que este fue un empresario, animador, guionista, actor de voz. Por cierto, fue la voz de Mickey. ¿Él era la voz de Mickey? Él era la voz de Mickey. Ah, fíjate, eso no lo sabía. Que al principio no se llamaba Mickey, sino se llamaba Mortimer. Pero que además no era propiamente de él. Sí, exactamente. Ese detallazo lo iremos a decir un poco más adelante. A mí este es uno de mis personajes históricos favoritos. Es probablemente mi héroe. Sí, tú tienes una admiración muy grande por Walt Disney y bueno... Pero yo creo que realmente mi admiración por él es por el parecido físico que tenía con mi abuelo. Impresionante. Tú ves las fotos de tu abuelo y parece Walt Disney. Sí, no, creo que se te hace una figura familiar por eso. Aparte, cuando él construyó el club de golf allá en Río Chico... Eso fue un Disney para ti. No, y es que era una obra así tan loca como haber construido... Bueno, construir un campo de golf en Río Chico era como construir un parque temático en el medio de un pantano. Claro. O sea, una locura completa, pues. Sí, el hecho es que para ti hablar mal, entre comillas, de Walt Disney, pues bueno, no es una tarea fácil porque es un personaje que admiras. Sí, bueno, hasta cierto punto no tengo problemas porque lo que la gente señala de Walt Disney era producto de la época. Ok, vamos a ahondar un poco en eso. Fíjate, ¿de qué es lo que más se le acusa a Walt Disney? Que era racista y nazi. Uh-huh. Sí. Ahora, nosotros hemos hablado sobre nazis. Uh-huh. Bastante. Uh-huh. De hecho,
el mayor nazi de todos los norteamericanos probablemente era Henry Ford. Pues sí. Henry Ford sí consiguió, inclusive le dieron la medalla de honor los nazis. Es que además Hitler tenía una admiración muy grande por Henry Ford desde antes incluso de ascender al poder en Alemania. Él estando preso tenía... Creo que... Tenía el póster de Henry Ford, una cosa así loquísima. Sí, totalmente, una vaina loca. A ver, pero vamos a refrescar un poco para ubicarlos en tiempo, quienes no tengan muy clara la fecha. Disney nace en Chicago en 1901 y desde niño mostró un gran interés por el dibujo. Su pasión y su creatividad lo llevaron a construir un imperio de la animación que sigue siendo una fuente de inspiración de entretenimiento para millones de personas y que probablemente tenga el bufete de abogados más fregado de la historia del mundo. Cuando yo pienso en los abogados de Disney, pienso en los abogados del señor Burns. Uh-huh. Algo así, los abogados de Disney deben ser así. Bueno, fíjate. Ahora, ¿era racista y era nazi Walt Disney? La afirmación de que Walt Disney fuera un notorio racista y antisemita implica que él hubiese estado activamente socavando a los judíos y a los no blancos y que era una persona muy vocal al respecto de esto. Sin embargo, esto no es cierto. Okay. Lo que sí es cierto es que Walt Disney era culturalmente racista, como prácticamente todas las personas blancas de la época. Claro. Allá en Estados Unidos, porque estamos hablando, él nació en 1901. O sea, no es que nació en el 2020. Claro. O sea, en 1901 había racismo. Uh-huh. Y ve que se alió con racistas, tanto sutiles como manifiestos. Exacto. Porque si hay algo que caracterizaba a Walt Disney, y lo vamos a ver aquí, es que era extremadamente conservador. Eso sí. A mí me parece una locura que una persona con una imaginación tan desbordada y con una visión de futuro era tan retrógrada en lo que se refiere al tema político y cultural. Sí, era como una paradoja en eso. Era una paradoja. Fíjense, el mismo Walt Disney no fue explícitamente discriminatorio. En el peor de los casos era realmente una especie de persona muy ignorante e irreflexivo, pero eso era, yo diría que socialmente torpe, ¿no? Y algo muy de la época. Ahora, tomemos Canción del Sur como un gran ejemplo de lo que fue una buena intención. Canción del Sur hoy en día es una película que está vetada y está prohibida y que además no se consigue, es difícil de conseguir. Hablar de Canción del Sur en las oficinas de Disney es como hablar de Hitler en las oficinas de Hugo Boss. Sí, exacto. O sea, eso no pasó. No vamos a hablar de eso. Ahora, esta película, Una rama de olivo para la audiencia negra, que finalmente se basó en estereotipos y racismos codificados. Yo no sé si ustedes la llegaron a ver. Yo la vi muchísimo cuando era pequeña. Yo no vi esa película. Yo sí, yo la alquilaba en VHS o en Betamax. En Betamax era yo chiquita, imagínate hace cuántos años. Recuerda tu cédula que está tratando de salir por la puerta. Claro, eso fue en el siglo pasado. Acuérdate que yo soy tan vieja que viví en 2 siglos. No, y en 2 milenios. Es peor todavía. Ay, me dolió la asiática. Pero bueno, el hecho es que aparte de algunos coloridos lenguajes de la época, pues nunca se le conoce por decir nada explícitamente despectivo hacia ninguna raza. El Canción del Sur la hizo como incluso una especie de homenaje. Lo que pasa es que era la visión de la raza negra de la época. Por supuesto. O sea, en ningún momento... Quizás lo más terrible es que no era una burla. No. Él lo veía así. Sí. Bueno, sin comentario. Fíjate, una de las percepciones fundamentales sobre Walt es que poseía una visión política bastante restringida, lo que les estábamos diciendo. Se encontraba intensamente concentrado en sus estudios. Me refiero al estudio de filmación, uh-huh, y en las producciones cinematográficas de Disney, así como lo que era la idea del parque temático de Disneylandia. Es decir, él no tenía tiempo para estar pendiente de otras cosas, quizás en sus vacaciones familiares, pero hasta ahí, él no tenía tiempo para andar. Todos sus biógrafos hablan precisamente de esto. Estamos hablando de un tipo que era un workaholic, claro, apretado. Ahora, claro,
sí era sexista, para que tú veas. Y esto investigando para este podcast, para este capítulo, no encontré la fuente, pero yo sí leí en algún momento determinado que las mujeres tenían restringido el acceso a ser ilustradoras. O sea, a trabajar en lo que era la parte de imaginar. Creativa. O sea, ellas podían colorear, pero no tenían acceso. Pero lo que les hacía otro hombre antes. No eran ellas las que creaban. Exacto. Y fue muy adelante cuando comenzaron a ver mujeres ilustradoras. Claro. Qué terrible, ¿no? Sí, bueno, era un tema también de la época, ¿no? O sea, si alguno de ustedes vio Mad Men. Ajá. La serie Mad Men. Era una cosa así. Y si no la han visto, por favor, vayan y véanla, porque esa serie es maravillosa. Ahora bien, una anécdota de Disney que posiblemente resume esta idea de manera perfecta, para que vean lo ensimismado o lo concentrado que él estaba en su trabajo, que en 1941 él estaba tan absorto en el diseño y la construcción de su nuevo estudio que cuando un empleado le preguntó cómo la guerra afectaría el funcionamiento del lugar, Walt Disney se volteó y le preguntó, ¿qué guerra? Obviamente que esta falta de atención le traería problemas y precisamente con los nazis. Ahora, mira, si queremos entender la visión política de Walt Disney, hay un evento que hay que resaltar y es la huelga de animadores de Disney. Fíjate, Disney era uno de los estudios que mejor pagaba en la industria. Él era un tipo que él estaba totalmente convencido de que él creaba arte. Y, o sea, la visión que él tenía cuando él hacía sus películas es que él estaba innovando y realmente él estaba innovando. Correcto. O sea, cuando hablamos de Blancanieves, estamos hablando del primer largometraje animado. Que, por cierto, Disney jamás pensó que sus películas eran para niños. Para él las películas eran para todo público. Claro. O sea, ese asunto de que Disney es para los niños, no. Para Walt, Disney era para todos. Ok. Fíjate, nuevamente entramos en el tema de que no discriminaba para algunas cosas y para otras sí. Exacto. A todas estas, menos mal que le dio por hacer una versión soft de Blancanieves y no la versión original porque es terrible. Pero bueno. Eso hoy en día sería terrible, ¿sabes? Sí. Ahora, el pago de aquellos que llevaban más tiempo en el estudio estaba entre los $200 y los $300 a la semana. Imagínense qué bien se ganaba ahí. Mientras que los empleados más recientes podían empezar con alrededor de $18 la semana. O sea, imagínate el abismo de diferencia que había entre ilustradores. Increíble. Esta diferencia de sueldos no se limitaba a Disney, también se observaba en otros estudios de animación. Así fue como se originó el Screen Cartoonist Guild. Este es el sindicato, exacto. de ilustradores de la pantalla. Este se construyó después de la huelga de otros estudios de animación, quienes lograron negociar contratos exitosos hacia finales de la década de 1930. Fíjate, siendo Disney el más grande y mejor en este momento, obviamente el sindicato puso la mirada en Disney, ¿no? Es fundamental comprender lo siguiente. Para Walt, y esto es algo que sigue hoy en día, por lo menos en papel, los trabajadores de Disney no eran simplemente empleados, sino que los veía como parte de una gran familia. Es decir, si tú te sentías mal con tu sueldo, te regalaba una pizza. A pesar de que trabajaba arduamente. Qué tóxico eso de las empresas vistas como familia, gran familia. Pero bueno, para que vean qué viejo es eso también. Probablemente es de las primeras que pensaba así. ¿Sabes? Fíjate, él se preocupaba por su equipo, incluso si esto implicaba mostrar favoritismo hacia aquellos que tenían más tiempo o eran más talentosos. Y era tal su falta de percepción que no era consciente de las quejas de los empleados. O sea, en fin, Walt Disney era un disociado. O sea, él no le paraba la guerra, no le paraba el estado de ánimo de sus empleados. No, él estaba en lo suyo. O sea, para él trabajar en Disney era un premio.
Claro. Porque él hacía lo que él amaba. Claro. ¿Entiendes? Entonces, él no entendía cómo alguien podía trabajar por día. O sea, para él el dinero no era... Claro, porque él lo tenía. No exactamente. Fíjate, esto es esencial. Si no es por Roy Disney, El hermano. que era el que se movía para conseguir el dinero para todas las locuras de Walt, Disney él no hubiese hecho plata. No, Walt no le importaba 3 pepinos el dinero. ¿Ves? Yo tengo buenas ideas, pero necesito a Roy Disney a mi lado para que las ejecute y seamos millonarios. Pues las ideas están. Gracias. Pero no está. Bueno, es que tú estás igual que yo, las Sí. ideas están, pero el brazo ejecutor de esas ideas es el que nos falta. Es verdad, nos hace falta el Roy Disney. Claro, por ahora ustedes pueden ser nuestro Roy Disney y sumarse a Patreon, pero bueno. Bueno, A ver, fíjense, las películas de Disney eran joyas de la industria y eso para Walt era una recompensa maravillosa en sí misma. El hecho es que este señor estaba metido en su mundo de fantasía, literal. exacto. Pero fíjate, cuando Pinocho y Fantasía no lograron un buen desempeño en taquilla, Claro. de hecho tardaron en recuperar lo que costaron, Es que porque debe haber sido costaron carísimo. una fortuna, Claro. una fortuna. Esto llevó a la suspensión de las bonificaciones que antes Ujú. daba el estudio. Todos sabemos lo que es así. Olvídense del bono Este año no hay bono. Entonces eso empezó obviamente a traer problemas, ¿no? Cuando los empleados se acercaron a Walt para decir, ok, mira, nosotros está el bono? nos vamos a organizar. Ajá. Él decidió despedirlo. Afirmando que él dirigía el estudio de su manera. O sea Exacto. que Aquí no se me van a venir a alborotar pidiendo plata. ustedes no se van a organizar nada, ustedes hacen lo que yo digo. Él buscaba tener el control y realmente disfrutaba teniendo el control. Claro. Fíjate, todas las decisiones creativas relacionadas con cualquier película o caricatura, incluyendo cada aspecto de una nueva producción, se tomaban con la aprobación de él. Directamente por él. Exactamente, o sea, nada salía de ahí si él no le daba el visto bueno. Ahora bien, los sindicalistas eso no se quedó así, pues principalmente el animador Art Babbitt conspiraron junto con el sindicato. Fíjense, los rumores comenzaron y el conflicto pues inició. Walt tuvo suficiente, despidió a Babbitt y eso desata una huelga, ¿no? Ujú. Él se siente profundamente traicionado y para despejar la confusión y las intensas emociones, organizó un equipo que viajara a países latinoamericanos como parte de una gira de buena voluntad y un intercambio gubernamental entre naciones y los Estados Unidos. Aquí yo tengo que hacer un inciso, que odio la palabra inciso. Hay personas que dicen, por lo menos los argentinos dicen, que el primer parque temático Es de ellos. se hizo en Argentina y Walt Disney lo copió. Sí, bueno. Amigos en Argentina, por favor, échanos el cuento como Échenos es. el cuento. Ahora, hay otras personas que dicen que esta gira fue financiada por la CIA Bueno, sí. como parte de un plan anticomunista. Es Ya que era un anticomunista acérrimo, Walt Disney. era súper acérrimo. Sí. De este viaje salieron 2 películas, Dumbo Ujú. y Los Tres Caballeros. ¿Te acuerdas de Los Tres Caballeros? Claro. Yo sí vi Los Tres Caballeros. Y bueno, yo Dumbo ni hablar. O sea, me sé. O sea, te la puedo narrar cuadro por cuadro. Exacto. Bueno, pero mientras estaba dando vueltas por Latinoamérica, el juicio, el arbitraje favoreció al sindicato y Disney se sindicalizó. Eso le cayó como un balde de agua fría. Claro. Esto originó obviamente un profundo sentimiento de odio hacia los sindicatos. Y cuando terminó la guerra, ya Walt Disney no era el tío Disney encargado de hacer películas, sino era un hombre de negocios Frío y duro. frío y duro. Eso a raíz de esta huelga, para que tú veas. Es que se dice que el tipo quedó totalmente cambiado. Se dice, esta vaina no me pasa ni una vez más. Él ya lo habían estafado una vez. Cuando él creó al conejo... Antes de Mickey Mouse, él pegó una caricatura que era de un conejo. Ok. Y él hacía esta caricatura para otro estudio. Ok. Y el estudio le robó al conejo.
Entonces, él tuvo como unos cuantos chascos que se llevó. Claro, y él dijo, a mí no me va a volver a pasar. Exactamente, porque era un tipo muy inteligente y le pasaba como... llegó el momento de los dichos venezolanos. A perro macho lo capan una sola vez. Tenía tiempo que no escuchaba ese dicho. Ahora bien, Walt se encontró del lado de los conservadores políticos principalmente para combatir a los sindicatos. Esos pasaron a ser su enemigo número 1. Exacto. En 1944 se formó la Motion Picture Alliance para luchar contra la infiltración comunista y fascista de Hollywood. Esto fue muy polémico porque aquí rodó mucha gente, empezaron a acusarse unos con otros y esto fue rudísimo, ¿no? Sí, bueno, fíjate, esto estaba formado por los más rancios de todos. Estaba Gary Cooper, Ronald Reagan, Clark Gable, Victor Fleming, Cecil B. DeMille y John Wayne. Wow. O sea, eran cazadores de rojo. Exacto. Literalmente. Eso es lo que eran. Y eran unos reaccionarios y que obviamente tenían matices de antisemitismo. Que nunca se expresaron, pero que eran ampliamente conocidos dentro y fuera de Hollywood. Al día de hoy ocurre. Hace unos años le dieron un premio honorífico a uno de estos directores y la mitad del auditorio se puso de pie y la otra mitad lo abuchó. Porque hasta el día de hoy se mantiene esa división de lo que ocurrió en estos tiempos. Sí, Walt utilizó a la MPA, este nuevo... A la Motion Picture Alliance, como una forma para luchar contra los sindicatos comunistas. Él llegó a vicepresidente de esta vaina. Sí. Y de hecho fue elegido para hablar en la Cámara de Actividades Antiamericanas. ¿Tú te recuerdas aquella película de Trumbo? Sí, claro. Muy buena película con Bryan Cranston. Buena. Basada en hechos reales precisamente sobre este tema. Esto. Por aquí más o menos es que salió el senador McCarthy. Bueno, el senador McCarthy no existe, no, es McCarthy. No. Ahora, él fue elegido para hablar en la Cámara de Actividades Antiamericanas. No dijo mucho, solo que creía que había infiltración comunista en Hollywood. ¡No, comunista! Estos son todos rojos. Ahora, Walt Disney ciertamente era consciente del supuesto antisemitismo que había en esta agrupación, pues en la Motion Picture Alliance, pero eligió ignorarlo, posiblemente sintiendo que la acusación era propaganda comunista. Ahora, el precio que pagó fue que siempre sería incluido no solo con los anticomunistas, sino también con los antisemitas. O sea, fue un dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto, o sea, él lo hizo simplemente para luchar contra los sindicatos. Y se rayó, pues. Y él cayó en ese hueco. Pero es importantísimo recalcar que Walt Disney era prácticamente el único jefe de estudio en Hollywood que no era judío. Y eso lo puso en la palestra como antisemita. O sea, era inevitable. Claro. Todos eran judíos. Aparte era un tipo ultraconservador, un jefe bastante déspota, si se quiere, con sus tintes racistas, o sea, tenía como que todos los numeritos del cartón, ¿no? Los tenía. Bueno, y tampoco ayudó mucho el incidente con Leni Riefenstahl, la famosa cineasta de Hitler. Esta señora era una mujer muy talentosa, pero que por el dime con quién andas y te diré quién eres, su carrera pues nació y murió en el nazismo. Fíjate, era la cineasta y amiga personal de Adolf Hitler. ¡Qué bien! Sí, bueno, qué ojo para elegir amigos, ¿no? Ella fue elegida por el gabinete de propaganda de Goebbels para realizar una serie de documentales sobre el Tercer Reich, con la finalidad de mostrar al mundo la grandeza y la pureza de la raza aria. Ella logró unos documentos propagandísticos de una calidad excepcional, de los que se conservan solo 2. El triunfo de la voluntad y Olimpia. Eso me recuerda a la Revolución no será televisada. Ajá. O sea, aquí Chávez hizo mucho, dedicó mucho dinero a hacer propaganda de este tipo. Exactamente. Hasta el sol de hoy. Siguen saliendo cosas que uno dice, ¿qué es esto? Esto es propaganda. Pero bueno. Bueno, hablando un poco de estos documentales, fíjate, son imágenes que representan al hombre ideal, sano, deportista, invencible. Era una oda al culto de la belleza. La mujer aparece estereotipada como un elemento sumiso dependiente del hombre. Exacto. O sea, ese eran los documentos. Bella, impecable. Hecho por una mujer. Sí, bueno. O sea, que arrecho, ¿no? O sea, lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava.
Mira, Riefenstahl llegó a California el 24 de noviembre de 1938. Imagínate en el 38. En el 38, bajo una lluvia de protestas. La Liga Antinazi de Hollywood publicó anuncios en su contra en el Hollywood Reporter y en el Daily Variety. Y el 29 de noviembre de 1938 decían: no hay lugar en Hollywood para Leni Riefenstahl. Y la llamaban jefa de la industria cinematográfica nazi, así en mayúsculas. Así salía publicado. Sí, esto era quizás un poco exagerado, ¿no? Bueno, pero era la cineasta personal de Adolf Hitler. En 1938 decide pisar Estados Unidos. O sea, ¿qué esperaba que pasara? Eso no está bien. No. Fíjate, ella quería reunirse con Louis B. Mayer. El de Metro Goldwyn Mayer. Exacto. Y él estaba interesado porque esta era una cineasta excepcional. Y con todos los recursos que se puedan imaginar a su disposición para hacer lo que quisiera. Bueno, no lo que quisiera, lo que el régimen necesitaba que hiciera. Pero con el problema con la prensa, Mayer no quiso recibirla en MGM. Claro. Y la quería ver, ¿sabes? Casi que escondido. Y ella se enfureció, iba a decir la palabra por A, pero esa palabra tiene distintos significados en distintas partes de Latinoamérica. Se enfureció con Louis B. Mayer y lo mandó a freír monos. Ahora, ¿qué pasó? Casi todos se negaron a verla. Sin embargo, tío Walt, el 8 de diciembre, decidió recibirla y le hizo un paseo por todos los estudios. Oye, vale. Disney. Le enseñó lo que estaba haciendo con Fantasía. Claro, hay un tema aquí de que había como cierta amistad que tenía ella con Leopold Stokowski, que estaba trabajando en Fantasía, que al parecer conocía a esta señora. Y hay que destacar un elemento importante, y eso lo hablamos en algunos episodios atrás, que es que Hitler era un gran fanático de las películas de Disney. Fanático al punto de que le gustaba dibujar a los personajes, las veía una y otra vez. Entonces, mira, ahí había como un contacto directo de una admiración hacia la figura de Disney que seguramente llevaba a esta Leni Riefenstahl algunas instrucciones, ¿no? Sí, fíjate. Ellos sí se conocían desde antes. Ok. Supuestamente ellos se conocieron en Venecia el año anterior, o ese mismo año, cuando Blancanieves fue nominada. Ok. Pues Blancanieves es el 38. Sí, estoy casi seguro. 38. Es el 38. Fue ese mismo año. Y ellos se conocieron y probablemente él la invitó. Ahora, de esta reunión, ella lo invitó para ver si podían tener una proyección privada de las películas de ella. Ok. Y él le dijo, mira, me encantaría, pero si Hollywood se entera, arruinaría mi reputación. Ah, pero entonces no es que no estaba consciente de lo que estaba haciendo, sí estaba. Por supuesto. Le gustaba estar bien con Dios y con el diablo. Ese yo creo que es el gran trapo, ¿cómo se llama? Sí, trapito al sol que le podemos sacar a Disney. Sí, ella estaba tratando de encontrar distribución para la película Olimpia en Estados Unidos. Claro. Sin embargo, o sea, estamos hablando que Estados Unidos estaba a punto de entrar a la guerra. Sí. O sea, faltaba muy poco. Sí. Entonces, al final, el asunto con Leni Riefenstahl es que se encontró con Walt Disney, es el único que no le hizo el fo, y eso siempre dejará mella en su imagen. Claro, porque fue un error. Siempre va a ser considerado como el amigo de los nazis. Exacto. Ahora bien, había segregación en Disneyland. Fíjense, la visión de Walt Disney para Disneyland era crear un entorno de juego inmersivo e interactivo. A los visitantes se les llamaba huéspedes y a los empleados miembros del elenco. Estos últimos podían estar en escena o fuera de escena, dependiendo si se encontraban en áreas visibles para los huéspedes o en zonas privadas para el personal. Recordemos que Disney es famoso también por tener cualquier cantidad de pasadizos, túneles, áreas de backstage que tú no ves nunca. De hecho, muchas personas no lo saben, pero Disney World está construido en un segundo piso.
Claro. Abajo de Disney World Hay un sótano donde está todo conectado. está todo conectado. Sí, señor. Qué creepy. Por el tema también del nivel freático. Ujú. Pero Disney está montado como en un segundo piso. Wow. Todo Disney World. Imagínate el trabajo de ingeniería que fue eso. Ahora bien, los miembros del elenco debían adherirse a un estricto código de vestimenta conocido posteriormente como el look Disney. Este conjunto de normas prohibía el uso de vello facial, el cabello largo en hombres, tintes de colores no naturales, así como aretes simples y no colgantes para las mujeres. Además, el maquillaje y el esmalte de uñas debían ser de tonos neutros. Aunque este estilo se mantiene vigente hoy en día, se ha comenzado a permitir algunas cosas, por ejemplo, bigote. Recientemente también se han aceptado barbas, aunque sean simples, completas, recortadas. O sea, ha variado un poco el aspecto de los empleados de Disney, pero era súper estricto el código que tenían antes. Pero fíjate, lo que estábamos hablando con el tema de el sexismo, porque ahí sí había un tema con Disney. Era machista. Súper. Las atracciones en Adventureland y Frontierland, que recordemos que esto es Davy Crockett y el tipo con el sombrero de... Son como los pioneros. Eso es la parte temática enfocada en la América de los pioneros. Sí. Estaba completamente dominada por hombres. Mientras que las atracciones de Fantasyland eran responsabilidad de las mujeres. Claro. O sea, es así como las hadas son para las niñas y los aventureros son hombres. Claro, bueno, eran otros tiempos también. Ahora, la representación de personas no blancas, especialmente de la comunidad negra, en el parque eran escasas. A menudo se le podía encontrar en roles de limpieza o en restaurantes o tal vez como músicos, pero lo más probable es que sus puestos estuvieran ubicados detrás del escenario, en comedores o edificios destinados a empleados. No es que no hubiesen personas de color trabajando en Disney, pero las tenían escondidas. Sí, Walt generalmente ocultaba sus prejuicios bajo la creencia que si una persona podía hacer bien su trabajo, el puesto era suyo. Claro. Sin embargo, esos empleados, más a menudo de lo que se esperaba, eran ocupados, por hombres blancos. Claro. En 1963, cuando el Grupo de Derechos Civiles del Congreso de Igualdad Racial se reunió con los funcionarios de Disneyland para solicitar la contratación de más personas negras, se les respondió que los directivos de Disney considerarían su petición, pero no era necesariamente... O sea, que no, o sea, vamos a considerar lo que me están pidiendo, ahora no te aseguro que lo vaya a hacer. Sí. Eso fue básicamente lo que respondieron. Sí, bueno, yo creo que aquí nos hacemos ya una idea de lo que era la mentalidad de Disney. Pero fíjate, ahora pasaron a un extremo opuesto a esto, porque en ese momento la idea predominante era que Disneyland necesitaba preservar un sentido de ilusión y que un conductor de tren del siglo XIX, un capitán de barco fluvial que fuera negro, no resultaría creíble por los tiempos. Hoy en día, más bien Disney se le acusa de la inclusión forzada, o sea, hubo un cambio ahí de discurso porque se vio metido en demasiados temas el mayor de segregación. problema desde mi punto de vista con Disney y el tema de la inclusión es que nunca lo he sentido sincero. Pues estamos hablando de que es una compañía que históricamente es así como se los estamos contando. Ajá. Y esto de la inclusión forzada, esto tiene 10 años. Yo me imagino que Disney se volvería a morir si se entera lo que ha pasado con esto de la inclusión forzada o con cosas como que el Canción del Sur esté vetada. Por supuesto. Porque no era su intención. No era su intención. Pero era un tema de contexto de tiempo. ¿Qué reflexiones nos quedan, Capo? ¿Era un antisemita, nazi, racista, ultraconservador, machista? Yo creo que era un viejo choto. Defíneme viejo choto, por favor. Todo eso. Sí. Un tipo extremadamente conservador. Insisto, es una paradoja ambulante, ¿no? Aparte de que era una persona que trabajaba con la creatividad de esa manera, siendo ultraconservadora. Y cambiar el mundo, siendo tan conservador. Simplemente, probablemente no le interesaba. Él estaba en lo suyo. Exactamente. Esa es la conclusión. Y por estar en lo suyo, esa falta de empatía quizás con el contexto de una época lo llevó a cometer muchas torpezas sociales que
que las Ujú. pagó caro porque quedó esa imagen de él, ¿no? Sí, bueno, esto es un personaje que se merece un episodio completo. Sí, pero- lo que sí es que no era muy buen jefe, eso nos queda claro, y que era No, muy machista. hacía micromanaging. Y de hecho dicen que la temperatura del cuarto cambiaba cuando el tipo entraba. Qué desagradable es trabajar con gente así, que aunque los puedas admirar, es difícil de trabajar con ellos. Yo he trabajado con personas que los he visto, que tienen ideas geniales, pero que su comunicación hacia sus empleados o hacia su equipo es tan torpe que la gente le genera rechazo y es como que ya está este tipo aquí otra vez, se nos va a arruinar todo. La otra es que era un fumador empedernido. Ah, sí. Sí, ve, eso fue lo que lo mató. Ah, bueno. Pero realmente en un tipo de 2 o 3 cajas de cigarro al día. Wow, qué horror. A todas estas es un mito el que esté congelado. Sí, es un mito. Pero bueno, vamos a dejar eso para otro episodio de Disney. Vamos a pasar a la siguiente desgraciada. No, mentira, qué feo. Otra figura sumamente admirada, sobre todo en años recientes, se ha vuelto como un ícono feminista. Frida Kahlo, señores. Frida Kahlo, la reconocida pintora mexicana de estos autorretratos vibrantes con este estilo único que combina esos elementos tan característicos del realismo mágico latinoamericano y del arte popular mexicano. Ella nació en Coyoacán, México. Uh-huh. México. En 1907. Uh-huh. Todos recordarán el accidente ese que tuvo a los 18 años ¿era un autobús o un...? Sí, era un autobús. Era un autobús, Uh-huh. en el cual fue una cosa terrible. Se salvó de milagro. Ella quedó con unas lesiones permanentes y que esto la obligó a pasar un periodo sumamente largo inmovilizada. Sí, al parecer parte de su arte tenía que ver con el sufrimiento. Claro, es que parte de su arte tenía que ver con el sufrimiento. Eso es así. Ella drenó a través de su arte y por eso es que está en esa serie de cuadros de ella con todo el aparato de la espalda y todas las cosas por las que ella atravesó estando en esta recuperación tras este accidente terrible. Ahora, fíjate, nosotros conseguimos un artículo muy bueno. Uh-huh. Ella se hacía llamar la gran ocultadora. ¿Por qué? Dentro de las restricciones impuestas por la sociedad patriarcal mexicana, y eso es, hoy en día, fíjate, llegó una mujer a la presidencia, uh-huh. pero el mexicano es machista. Claro, claro. Probablemente en Latinoamérica es de los más machistas. Uh-huh. O sea, pues realmente el argentino es más matriarcal, uh-huh. pero el mexicano es machista. Uh-huh. Es machista por naturaleza, pues. Frida Kahlo logró en gran medida hacer lo que quería y crear una obra pictórica que hoy en día es más reconocida que la de su esposo, que era el gran muralista de México, Diego Rivera. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, ella llevó a cabo una maniobra estratégica de distracción, creando obras que permitían interpretaciones múltiples, construyendo una biografía que ella misma adaptaba a su conveniencia. Ella tiene un gran plan de marketing que aplicó en ella misma. Muy inteligente. Miren, para vivir con cierta libertad y pintar de la manera que deseaba, Frida Kahlo tuvo que ocultar muchas cosas en su momento. Así lo sostiene Mari Córdoba, autora de Que viva Frida, un libro que desafía la percepción del artista como una mujer locamente enamorada que se lamenta por no tener hijos y que se dedica a pintar pequeños cuadros domésticos mientras espera el regreso de su esposo infiel. Sí, como le estamos diciendo, ella se autodenominaba la gran ocultadora. Uh-huh. La artista inclusive alteró su fecha de nacimiento. Esto es un detalle que parece trivial, pero esto nos da pie a pensar que ella exageró incluso las repercusiones del accidente que tuvo en el autobús, uh-huh. Que según ella le impidió tener hijos. Ella siempre afirmó que el mayor dolor de su vida era no haber podido tener descendencia. Uh-huh. Y que sufrió varios abortos debido al accidente. Esto es cierto, pero también tuvo varios abortos voluntarios. Esto se ha confirmado, esto lo señalan algunos biógrafos y lo señala esta señora Mari Córdoba en su libro. Ahora, la pintora se creó una máscara, la de un artista
la de una artista doméstica y autora de obras supuestamente triviales, pero gracias a este disfraz logró eclipsar a muchos de sus contemporáneos al minimizar la relevancia de su trabajo, presentándolo como un pasatiempo o algo tan trivial como la costura para otras mujeres. Ella se libra de las comparaciones con otros creadores con los que ella simplemente no quería competir. Según esta biógrafa, pues ella entendía muy bien el valor de su obra, en realidad evitó enfrentarse a los pintores muralistas revolucionarios que eran todos hombres en la época. Exacto. Tenías a José Clemente Orozco. Maravillosa la obra de José Clemente Orozco, por cierto. David Alfaro Siqueiros, y obviamente su esposo, ex esposo y esposo otra vez, Diego Rivera. Estilo tu mamá. Exacto, ella hizo lo mismo que mi mamá. Se casó 2 veces con la misma persona. ¿Y qué te hace creer que la segunda vez va a funcionar? Y de los matrimonios de los ex esposos de mi mamá, el peor. El peor. Hay que hacer un episodio de tu mamá. Sí, por Dios. Ahora bien, estos pintores fueron comisionados por el nuevo Estado para ilustrar la historia del país en las paredes de edificios emblemáticos, asegurando que todos los ciudadanos tuvieran acceso a ella. Así nace el muralismo mexicano. El primer encargo oficial que recibió Diego Rivera fue precisamente el mural de la creación en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, donde Frida cursó sus primeros estudios. Imagínate. Bueno, pero es que Diego Rivera prácticamente la conoció con 15 años, con 13. Imagínate tú. De hecho, hay escritos de él diciendo que Bárbara Frida, lo bien desarrollada que estaba para ser una niña de 13 años. Qué horrible, qué desagradable ese señor. El elefante, ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Frida ahí, vale? Nunca lo entenderé. Bueno, él le decían el elefante. A todas estas hay que destacar algo, y es que Frida no era de una familia de escasos recursos ni de un... No, era como decirte los dueños de un centro comercial. Sí, su familia tenía plata. Ella venía de una familia pudiente. Pero mucha plata. Sí. No poca. Sí. Ahora, todo el mundo habla de Diego Rivera y que era un marido infiel, por supuesto. Era probablemente el peor marido del universo que no ha matado a su esposa. O sea... Los que mataron a sus esposas, eso está en otro nivel, pero lo peor que se puede hacer... De los infieles perros desgraciados, él. De hecho, él debería estar en este episodio. Porque este señor la llegó a engañar con su hermana menor. Este fue el único engaño que se dice que realmente afectó a Frida, tanto que decidió dejar la casa en común y mudarse al centro de México cuando esto ocurrió. De hecho, una de las cosas que yo leí acerca de Frida es que Frida casó a todas y cada una de las mujeres con las que este tipo había tenido un romance, y ella tuvo un romance con ellas. Por lo menos eso es lo que se dice. Por lo menos en venganza. Qué loca esa venganza. Ahora, según su biógrafa, pues la artista desafió la moral burguesa y también tuvo sus romances, tal como lo dices tú, incluyendo con algunas mujeres, presuntamente. Tanto así que llegó un momento en que Frida pagó con la misma moneda a su esposo cuando mantuvo un breve amorío muy famoso y muy intenso con Trotsky, cuando éste se asiló en México a raíz de la persecución de Stalin antes de que lo mataran, obviamente. Por cierto, la muerte de Trotsky es una de las cosas más bizarras. Pues él lo mataron con un piolet. Ah, sí. O sea, ¿cuál será la historia detrás? Un piolet es un pico que se utiliza para escalar. Ajá. O sea, para escalar en nieve. Exacto. O sea, ¿quién tiene un piolet a mano en el medio de la ciudad? ¿Y por qué la KGB escogió un piolet? O sea, eso tuvo que haber sido algún tipo de mensaje. Sí, ¿verdad? O sea, es muy loco, o sea, porque de tantas cosas que te maten con eso, pero bueno. Bueno, de hecho, de Trotsky deberíamos hablar en otro episodio, y de ese crimen en particular, de esa mandada a asesinar que le hicieron. Podríamos hacer uno de asesinatos insólitos de la KGB o de la... Hay que hacer uno de la KGB. Uf. Pero bueno, aquí haciendo esta tormenta de ideas mientras grabamos podcast. Ahora, a Trotsky, que en aquel entonces tenía 57 años, él se sintió sumamente atraído y seducido por
Frida por su belleza exótica y por su temperamento. Bueno, pues tú le viste la pita a Trotsky, ¿no? Sí. Trotsky era como Kramer, pero con un bigote. Con un bigote y chiva. Sí, era un impresentable Trotsky. Pero bueno, ambos llegaron a comportarse como adolescentes. Tuvieron un romance con cartas. Trotsky le deslizaba cartas en libros que luego le prestaba Frida. O sea, un romance así todo secreto y todo idílico, pues. Ahora, la mayoría de los romances que tuvo Frida los tenía en el extranjero. Se iba por ahí a echar una canita al aire. Yo leí también que tuvo romances con Chabela Vargas. Ah, sí. Eso yo no lo sabía. ¿Y será verdad? No lo sé, pero hay una foto muy bonita de ellas dos y se veía más feliz. Es la única foto en donde yo he visto que ella sonreía, se veía muy feliz con Chabela Vargas. Más que con Diego. Se ha debido quedarse con Chabela Vargas. Vamos a ser totalmente... Ahora bien, el infortunio del accidente que tuvo Frida lo obligó a pasar 32 veces por el quirófano, no es poca cosa. Esto le hace pensar a su biógrafa que la pintora incurrió en varias conductas autolesivas. Algunos médicos dijeron que muchas de las operaciones quirúrgicas a las que se sometió no eran necesarias y que al hacerlo ella tenía la costumbre como de automutilarse, ¿no? y de autolesionarse, mejor dicho. Entonces, tenía problemas. Sí. Entonces se dice que muchas de estas operaciones no eran necesarias. De alguna manera ella las buscaba. Fíjate, en la correspondencia que ella mantenía con el médico que la operó, se queda muy claro que la operación que se hizo en la columna no tenía nada que ver con el accidente. Ah, no. Sino era debido a una malformación que ella tenía en la columna. Wow. Ahora, fíjate, lo que dice esta autora es que ella creó este personaje sufrido. No, incluso su indumentaria y su look, no podemos decir que era una apropiación cultural, que odio ese término, pero cabe dentro de esto, que es que ella tomó vestimentas tradicionales de algunas regiones de México y se hizo como un mix y se creó ese look. Tú sabes que esto que acabamos de grabar de Frida Kahlo, más bien me dejó admirándola más de lo que la admiraba antes. Yo no la admiraba. O sea, esto me parece, o sea, si esto es así... O sea, principalmente porque no me gusta su obra, ojo. Bueno, pero en pero Nueva ya York, es un tema de gusto. En Nueva York vimos uno de los cuadros y realmente en persona es bastante impactante. Sí, pero a mí no me gustó mucho, pero es porque no me gusta su estilo. Sí tiene cosas que me parecen muy interesantes de su vida, pero también siento que no debería ser catalogada. ¿Sabes qué pasa? Que siento que hay otras pintoras mexicanas maravillosas, increíbles, que no tienen la repercusión que ha tenido Frida Kahlo. Y de cierta manera eso me parece como Remedios Varo, por ejemplo. No era una genia del mercadeo como esta señora. Eso es lo que yo creo que marca la diferencia con Frida. Frida trabajó en su marca personal antes de que la gente hablara de la marca personal. Exacto, y si ustedes quieren trabajar en su marca personal, nosotros somos las personas. Pero quedó terrible esa promo, vamos a repetirla. Ok. Vuelvo. Ajá. Si tú quieres ser como Frida Kahlo y trabajar en tu marca personal, contrata al grupo muy importante. Nosotros podemos hacerte una estrategia de marketing tan exitosa como la de Frida, que fíjense. Y sin que tengas que dibujarte un bigote. Si tienes el bigote, chévere, pero si no tienes el bigote, no te vas a tener. No va a hacer falta. Dicen que ella reforzaba la ceja y reforzaba el tema del bigote. Para destacar. No se puede negar que era como una Lady Gaga. Sí. Salvando las distancias, obvio. Nos van a venir a linchar los fanáticos del arte. Sí, no, vale. No, pero por decir que era una transgresora, ¿no? Y una transgresora... inteligentísima. Sí, sin duda. Y no se puede negar que era única. Sí, quizás se casó con Diego de Rivera precisamente para que le prestaran atención al arte. Así. Ella yo creo que sí quería a su gordo maluco. Al elefante, como le decían. Exacto. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Les gusta Frida o no les gusta Frida? ¿Será que nos vamos a el siguiente Vamos a brincar el charco. Personaje? Vamos a hablar de
John Winston Lennon. ¿Sabías que se llamaba John Winston? Sí. Lo leí en una oportunidad y me quedé como que ese nombre no pega. John Winston Lennon. John Lennon, señores. El gran músico, compositor, activista británico, reconocido mundialmente por ser un Beatle. El Beatle. ¿Para qué esta nada, introducción no se tan caigan larga? a coba. Si alguien no conoce a John Lennon, o sea, ha estado viviendo debajo de una piedra. Literalmente. O en la película Yesterday. Ay, qué buena esa peli. Es maravillosa. Pero bueno, considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX, su música, sus mensajes pacifistas dejaron una huella imborrable en la cultura popular. Pero de John Lennon se hablan algunas cosas que quizás no son tan dignas y hay algunos trapitos oscuros aquí que vamos a sacarle al sol y vamos a tratar de revelar si de verdad era un bicho malo, mujeriego, golpea mujeres, bebedor. Fácilmente era el más maluco de los Beatles. Pero de lejos, el más loco y el más maluco. Y el más mal portado. Ahora, también hay que reconocer que de los Beatles es uno de los que tuvo la peor infancia. Sí, bueno, de por sí que la infancia de ellos cuatro es bien... La de George turbia. No tanto es el que más se salvaba. De hecho, era todavía un niño cuando entró a los Beatles. Él era menor. Uh-huh. Pero lo que es la infancia de John Lennon y la de McCartney... Bueno, y la de Ringo. No, y la de Ringo. Ringo pasó la mitad de la niñez enfermo. Y pobre, así como el cuento de Navidad, la versión de Disney. Sí. Pero la que es Mickey, que están cortando un garbanzo con un... Bueno, así vivía Ringo Starr. Qué terrible. Ahora, fíjate, la niñez de John Lennon. El papá era un marino mercante. Uh-huh. ¿Ok? Y él estaba en el medio del mar cuando nació John. Sin embargo, su mamá, que era una loca de carretera, estaba viviendo con otro tipo. Claro. Y John dormía en la cama con ellos dos y en un momento determinado la hermana mayor de Julia, que era Mimi, la tía de John, los encontró y vio, o sea, ¿qué haces tú con este tipo? Tú eres una mujer casada, ¿dónde está tu marido? O sea, y agarró, llamó a los servicios sociales. Y les quitó al niño. Y les quitó a John. John creció en una casa sólida, una buena casa. Era de clase media, pero no importa. Era la casa de su tía Mimi y el tío George. O sea, él realmente, su problema es que su mamá no servía para nada. Él vuelve a tener cierto contacto con su mamá cuando ya él entra en la adolescencia, pero la mamá era como una hermana mayor cool, pues. No era una mamá. Loquita. No era una mamá, exacto. Sin embargo, así como McCartney, tuvo un final súper trágico y a esta señora la atropella un carro cerca de la casa de la tía. Sí. Y en el 58 se queda huérfano. Sí. O sea, es terrible porque McCartney también perdió a la mamá a los 14 años. Claro. O sea, estamos hablando que realmente tuvieron... Habían eventos que pudieron marcar su vida y su personalidad. Ahora, una de las cosas que más se alega sobre John Lennon es la infidelidad. Si es verdad que era un hombre infiel, tan infiel como se dice. Ahora, fíjate, de esto... Con respecto a lo que era la sexualidad y cómo funcionaban los Beatles en este aspecto. Uh-huh. Él comentó en un momento determinado que las giras de los Beatles, esto es entre comillas porque son palabras textuales de él, sí. Era como Satyricon de Fellini. Esto es una película de Federico Fellini. Si lograbas entrar en nuestras giras, estabas dentro. Donde quiera que fuéramos había todo un espectáculo en marcha. Cuando llegábamos a una ciudad la sacudíamos, no bromeábamos con esto. Ya sabes, hay fotos mías arrastrándome por Ámsterdam de rodillas, saliendo de prostíbulos y cosas así. Y la gente decía, buenos días John, y todo eso. La policía me escoltaba a los lugares porque nunca querían que yo armara un gran escándalo. Aunque realmente no quiero hablar de esto porque le dolería a Yoko y no es justo. Basta decir que fue como Satyricon de gira. Y lo voy a dejar hasta aquí porque no quiero molestar a las chicas de los demás Beatles. O sea que el despelote, pues. Era el despelote. Fíjense, en el libro de Cynthia Powell, la primera Cynthia esposa Lennon, la primera esposa de John Lennon,
Ella cuenta historias en las que sospechaba que John había tenido aventuras con la cantante pop británica Alma Cogan y Sonny Freeman, la esposa del fotógrafo de los Beatles. Este señor era Bob Freeman, el fotógrafo de los Beatles, y Sonny Freeman era su esposa, con la que John supuestamente también tuvo un juju. Pero nunca se atrevió a confrontarlo porque temía que esto fuera verdad y realmente no quería saberlo. Y mira, amiga, si tú crees que eso es así, es porque es así. Sí, fíjate, hay un relato de que después de un vuelo de regreso, venían John y George desde la India, después de haber conocido al Maharishi, que por cierto, John Lennon se burlaba horrible de todo este asunto. De todo este asunto. Y George Harrison sí se lo tomaba en serio, pero bueno. Ella, Cynthia cuenta que John le confesó todo. Y dijo así, habló de este momento, dice que solo hubo un momento de verdadero calor entre nosotros, y eso fue irónicamente cuando John me confesó que había sido infiel. Estábamos en la cocina cuando dijo de la nada: había otras mujeres, ya sabes, sí. Ella dice que se quedó sorprendida, pero conmovida por su honestidad. Al final le dijo: está bien. Ella ya lo sabía. Es que si parece es porque es en ese tipo de cosas. Sí, aquí, fíjate, hay personas que dicen que ellos estaban muy mal cuando John conoce a Yoko en una exposición de arte. Ajá. Las malas lenguas dicen que en un momento quisieron hacer como un trío y algo, fue una cosa... Qué terrible, o sea, eso se habla por un lado. El asunto es que al final John Lennon deja a su primera mujer por Yoko Ono. Pero espérense un momento, a su primera mujer y a su primer hijo. Y a su primer hijo. Porque la manera en la que él abandona a ese primer hijo es bastante ruda. A Julian. Exacto, porque el segundo, el que tuvo, es Sean. Que por cierto son amigos. Sí, hoy en día son amigos. Qué bonito, tienen una bonita relación. Ahora, hablando de las drogas. Ajá. Porque ya dejamos muy claro. Check. Era un tipo muy, muy, muy mujeriego. En cuanto al consumo de drogas de los Beatles en general, eran bastante conocidos por ser usuarios de los estimulantes, sobre todo en la época de Hamburgo. Sí, todo el boom de la Beatlemanía. Sí. Usaban una cosa que se llamaba Preludin, al que llamaban Prelis, o píldoras de energía. ¿Estos que eran como anfetamina? Anfetamina, exacto, era speed. Claro. Él lo comenta incluso en la revista para Rolling Stone en el año 70. Dicen: Hardest Night estaba drogado. Esos son drogas más fuertes que la marihuana, decía él. Empecé a tomar pastillas a los 15, no, desde los 17, desde que me hice músico. La única manera de sobrevivir en Hamburgo, tocando 8 horas por la noche, era tomando pastillas. Los camareros te las daban, las pastillas y la bebida. Yo era un maldito borracho en la escuela de arte. Help fue cuando empezamos con la marihuana y dejamos la bebida, así de simple. Siempre he necesitado de una droga para sobrevivir, decía él. En sus propias palabras está esto. Los demás también, pero yo siempre he tomado más pastillas, más de todo, porque probablemente estoy más loco. Esto le llevó a un comportamiento bastante aterrador. Fíjate, uno de los biógrafos de él, Mark Lewinson, en un libro que se llama Tune In, nos cuenta. Esto está en este libro. George era el segundo después de John en tragarse las Prelis y sabía mejor que nadie el efecto acumulativo de tomar demasiadas durante demasiado tiempo. Como la combinación de pastillas y alcohol y varios días sin dormir provocaba alucinaciones y conductas extremas. Describió una ocasión en la que él, Paul y Pete estaban tumbados en sus literas intentando dormir cuando John entró a la habitación en un estado salvaje. Una noche John entró y había una chica en la cama con Paul y él le cortó toda la ropa con unas tijeras y estaba apuñalando el armario. Todos estábamos tumbados en la cama pensando: oh joder, espero que no me mate. Era un loco furioso que sabía cómo divertirse. Sí, pero parece que reaccionaba horrible a las sustancias, porque con el alcohol también. Era una persona que bajo los efectos de las sustancias era completamente impredecible.
Fíjense, en 1968 John Lennon comienza a usar heroína. Según Peter Brown, fue en Montague Square. En Montague Square, sintiéndose más que un poco magullados y ya como fuera de la ley, que comenzaron a tomar heroína. Esto lo comenta Yoko Ono. Como Yoko dijo más tarde, tomaron heroína como una celebración de nosotros mismos como artistas. Dios, qué intensa e insoportable es esta mujer. Aquí surge el odio de Capo por Yoko. No, ya tú No, bueno, tranquila. Yo la tengo ahí en confía. un limbo, por supuesto, dice Yoko, George dice que fui yo quien puso a John en la heroína, pero eso no era cierto. John no tomaría nada que no quisiera tomar. Aún así, muchos de los íntimos de John vieron la heroína como una forma en la que Yoko podía obtener el control total sobre John Lennon. Si hubo un solo elemento que fue el más crucial de la ruptura de los Beatles, fue sin duda la adicción a la heroína que tenía John Lennon. Fíjate, en una entrevista que dio para la Rolling Stone en 1970, él habla sobre el consumo de heroína. ¿Qué dice? Esto aparece en la entrevista. Éramos personas muy cuadradas en cierto modo, dice Yoko. No íbamos a dejarlo en un hospital porque no queríamos que nadie supiera. Simplemente lo dejamos de golpe. La cosa es que como nunca nos inyectamos, no creo que estuviéramos muy enganchados. Pero no creo que haya sido, o sea, que era demasiada la heroína que ellos consumían. Aún así, dice que fue muy duro dejar la heroína. Esto, según Yoko Ono, lo que yo he leído es que John recae en la heroína varias veces más. Claro, este fue el primer intento serio en dejarla, ¿no? Ahora, sí consumió marihuana y también tuvo una racha prolongada de consumo excesivo de alcohol entre el 73 y el 74 durante su separación de Yoko Ono. Y aquí es donde les vamos a hablar del fin de semana perdido, el fin de semana más largo de la historia. El Ya vengo, mi amor, voy a la panadería, que le duró a John Lennon 18 meses, señores. Mira, todo empezó en 1973, mientras John grababa Mind Games. Well, Mind Games. Esa canción es medio maluca. La relación con Yoko se había hecho añicos. Sí. Había mucha droga de por medio. Sí, casi no tenían sexo, se peleaban en público. John no paraba de hacerle desplantes a Yoko y ella no podía controlarlo como venía controlándolo antes. Se dice que en la casa de Jerry Rubin, en medio de una fiesta, John dejó a Yoko hablando con otro invitado y se fue con una chica a la habitación principal. Ay, qué terrible. Y que se escuchaban los gemidos desde la sala. O sea, la avergonzó. Qué desastre. Además, Yoko sentía que su carrera artística estaba eclipsada por la figura de su esposo. Bueno, por Dios, o sea... Ay, pobre no Yoko. me hagan hablar del talento de Yoko. Dios, o sea, qué ego. Sí, bueno. O sea, ella quería más espacio para ella, incluso para poder estar con otros hombres, porque ella tenía la filosofía de, bueno, lo que es igual para el pavo, para la pava. Sí, bueno, hasta ahí, ahí no tengo problema. Pero fíjate, una mañana Yoko llamó a su joven asistente, May Panga. Por cierto, asiática también. Una neoyorquina de origen oriental, sí, señor. Exactamente. Llevaba trabajando bastante tiempo con la pareja. Era callada, pero era una muchacha muy alegre y muy eficaz, ¿no? Yoko le dio una orden que la joven le pareció increíble. Le dijo, May Pan, necesito que te empates con John. Así mismo. Sí, ella le pidió que se convirtiera en la pareja de John Lennon, sí. La muchacha quedó sin palabras, paralizada, simplemente negó con pequeños movimientos su cabeza, no. Sin embargo, Yoko insistió. Ella le comentó que John no podía estar solo, que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar y que lo cuidara. Lo que no expresó en voz alta fue que no la veía como una competencia real. Entonces, mientras la chica permanecía quieta y algo temblorosa frente a su jefa, Yoko le transmitió las dos condiciones que había establecido de manera unilateral. Nadie, y mucho menos la prensa, debían enterarse ni de la ruptura ni del romance entre John y May, y la joven tenía que informarle periódicamente a Yoko sobre la vida diaria de John. Si esta mujer no es una bruja controladora y manipuladora, yo no sé qué es. Es una cosa terrible. Esa misma noche, May fue como,
todos los días al estudio de grabación, pues ella trabajaba para los dos. Ok. Durante todo el día trabajaba con Yoko. Y en la noche en el las estudio? noches pobrecita, trabajaba Sí. con Lennon. O el Disney le hubiese encantado contratarlo. Exacto, sí. Probablemente no, porque era asiática. Exacto. Ahora, ella dice que llegó al estudio, no notó ningún cambio. Sin embargo, el día siguiente Lennon le pidió que la acompañara al edificio Dakota para terminar algunas cosas, y en el ascensor Le zampó un beso. le zampó un beso. A las pocas semanas, Lennon y May viajaron juntos a Los Ángeles. El objetivo era terminar el famoso disco de Mind Games, que es un álbum que, por cierto, tenía a Yoko en la tapa y en un perfil Sí, gigantesco. sí. No, es que Ese disco es un despropósito. Yoko es un despropósito. La pareja vivía junta, y según Lennon, que le contaba a todos sus amigos, había recuperado el impulso sexual que en los últimos años le había arrebatado la rutina y la heroína. O sea, que me Y hizo... tener el trasero de Yoko Ono, que el que ha visto el trasero de Yoko Ono dice, eso puede con el apetito sexual de cualquiera. Ay, chico. Qué crueldad. Ahora bien, May tenía 10 años menos que él y prácticamente una nula experiencia en el amor. Su primer novio resultó ser un Beatle, imagínate tú. Además pedido por la mujer. Es una cosa muy, muy loca esto, ¿no? Desde Nueva York, Yoko monitoreaba la relación, y cada vez que surgía algún inconveniente o alguna pelea importante, cualquiera de los dos miembros de la flamante pareja la llamaba, más que todo para pedirle que mediara o para acusar al otro, como hacen los niños con la mamá, o sea, entre las peleas hermanas. Una cosa muy sórdida, retorcida, bizarra, en fin. A las pocas una bruja semanas... controladora, ¿no? Sí. En pocas semanas todo Hollywood ya sabía que John Lennon se encontraba ahí, por cierto. Ahora Aquí entra una historia bien chistosa, que es la de los vampiros de Hollywood. Cuéntanos. Sí, fíjense, Alice Cooper, junto con Johnny Depp y Joe Perry, de Aerosmith, tiene una banda que se llama Los Vampiros de Hollywood, Hollywood Vampires. Yo no sabía que esto proviene de esto que les vamos a contar. Las historias de las noches en los clubes y de las fiestas un grupo de músicos, de rockeros, parranderos que estaba integrado principalmente por Ringo, estaba Kid Moon, estaba John Bonham, Gene Kelter, Harry Nilsson, Royal Daltrey. O sea, estamos hablando que era la creme del rock de la época. Alice Cooper dijo: eso fue definitivamente un fin de semana perdido. Un grupo de tipos que se emborrachaban cada noche. John, Nilsson, yo, Kid Moon, Bernie Taupin. Nos empezaron a llamar los vampiros de Hollywood porque solo se nos veía de noche. Y por eso es que la banda que ellos tienen ahorita se llama así. Exacto. Fíjate, John estaba transformado. Hasta había creado un alter ego salvaje. Fíjate, durante los Beatles... Después de los Beatles le decían John Ono Lennon, se burlaban de él, pero ahorita era el doctor Winston O'Boogie, el hombre sin límite. Qué bueno el nombre, Winston O'Boogie. Claro, su segundo nombre era Winston. Una noche en este bar, el Troubadour, John, que por cierto se la pasaba ahí, John se fue a escuchar a la cantante Ann Peebles, que había conseguido un gran hit con una versión de I Can't Stand the Rain. Apenas la cantante apareció en el escenario, John comenzó a gritar desde su lugar en el sector VIP donde él estaba sentado. Y eran gritos de entusiasmo, ¿no? En la oscuridad del local solo unos pocos supieron que se trataba de John Lennon gritando, ¿no? En algún momento, los aullidos de John incluían referencias sexuales y pedidos de sexo oral con términos mucho más explícitos y groseros hacia la cantante. Este señor se emborrachaba y se volvía en ese borracho impertinente, como una porquería, acosador, desagradable. Bueno, sí, así se ponía John Lennon. Varios de los guardias, los bouncers, lo tomaron por la espalda y lo arrastraron hacia la calle. Y apenas le pegó la luz, algunos descubrieron que estaban echando del local a un Beatle y se quedaron fríos. Sí, pero lo más loco es que lo echaron del bar cualquier cantidad de veces porque siempre que se emborrachaba... No se preocupen, señora, que hay más cuentos ponía la copia más adelante. Pero fíjate, otra noche estaba John Lennon, estaba con Mike Pang y un guitarrista que se llamaba Jesse Ed Davis.
y algunos integrantes de este séquito ocasional que andaba siempre pululando con él, junto con unas chicas, y decidieron irse a una casa que le habían prestado. Lo que se esperaba que se convirtiera en una gran orgía se transformó antes de comenzar en la demolición de una costosa vivienda. Lennon afirmó que nunca había destrozado una habitación de hotel ni una casa, a diferencia del resto de los colegas. Estamos hablando que estaba Kid Moon, por favor. Era un y considerado de hoteles, que había llegado el momento de destruir algo en su carrera, como todo un rockstar. Así que con la ayuda de varios de sus compañeros se dedicaron a romper todo lo que encontró. Mesas, sillas, cortinas, alfombras, puertas, platos, vasos y adornos. Maypan se refugió en una de las habitaciones del piso superior, mientras que en el salón principal solo un cenicero de mármol permanecía intacto, resistiendo todos los esfuerzos por hacerlo añicos. La frustración de no poder romper el cenicero fue tanta que John agarró el cenicero y se lo pegó a Jesse Ed Davis en la cabeza. Y este señor se desmayó. Se desmayó y todos pensaron que John había matado al guitarrista. Y alguien llamó a la policía. Llamaron a la policía. Ante el escándalo y todo esto, Maypan intentó tomar el control de la situación. John, tras arrojarle agua a Davis, que estaba en el suelo, para reanimarlo, se escondió en una de las habitaciones. Cuando llegaron, los policías no podían creer lo que veían. ¡Qué desastre! El lugar parecía que había sufrido un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, con restos de escombros, botellas rotas y un tipo herido. Uh-huh. May, como era la asistente, aparte de ser la novia, convenció a John de que enfrentara la situación. Pero los policías, cuando vieron a Lennon, no sabían si pedirle un autógrafo o arrestarlo. Finalmente optaron por ser cautelosos y decidieron irse, ya que la víctima parecía que se estaba recuperando del golpe y no había ningún tipo de intención en presentar la denuncia. Una denuncia, claro. Imagínate el desastre. Qué desastre, destruyeron esa casa además. Mira, en otra oportunidad fue echado de un hotel junto a Harry Nilsson y sus novias por practicar varias de las poses del Kama Sutra en el jardín de ingreso al lugar. Todo esto siempre bajo los efectos de alguna sustancia, ¿no? Por supuesto, en medio de aquellos días locos, John decidió grabar un nuevo álbum. Uh-huh. Esto sería un tributo a las canciones pioneras del rock que lo habían influenciado. Buscaba un sonido particular y no quería ser el productor. Por casualidad, en una de las salidas se encontró con Phil Spector, con el que ellos grabaron antes. Sí, que fue el productor de Let It Be. Uh-huh. Ahora, si un músico estaba atravesando por una mala etapa, asediado por las drogas y el alcohol, la peor decisión que podía tomar era asociarse con Phil Spector. Phil Spector estaba completamente loco y bueno, spoiler alert, todo lo que podía salir mal, pues salió peor. Mira, Spector siempre llevaba consigo una pistola. Este señor, incluso hay un episodio sobre el caso de él en un documental de crímenes en Netflix. El que no lo sepa, él mató a una mujer. Él mató a una mujer en unas condiciones terribles en su casa, se la llevó una actriz, una aspirante actriz, bueno, era actriz realmente, y estaba trabajando como en un local nocturno, como anfitriona, y tuvo un impasse con él en la entrada del local porque lo confundió como con una mujer cuando él llegó. Y luego en el local le dijeron, gánate al señor Spector porque está bravísimo contigo porque lo trataste mal en la entrada. Y ella pasó el resto de la noche complaciendo a Phil Spector hasta que finalmente se va para su casa con él. Y cuando llegan a la casa el tipo en una loquetera, nadie sabe qué le dio, la mata. Fíjate. Este señor cae preso y murió hace pocos años, sí. Bueno, hace varios años ya en la cárcel. El tipo era tan peligroso que siempre iba acompañado por un guardaespaldas, uh-huh, cuya misión era inusual. No solo tenía que proteger al jefe, sino asegurarse de que el jefe no causara daño a nadie. Exactamente, el guardaespaldas realmente era para los otros. O sea, Phil Spector se llevaba un guardaespaldas que cuidara al prójimo de él mismo. Ahora fíjate, hay una anécdota que dice que tras una larga noche en el estudio, Spector secuestró a Maypan, la montó en la limusina y John se montó en su carro para seguirlos. Claro. Y los llevó a la mansión. Ahí ató de pies y manos y boca abajo a John Lennon y lo mantuvo cautivo durante varias horas, solo para demostrar
que él tenía el control sobre John Lennon. Sí, Phil Spector estaba loco. Él logró terminar de grabar a los Ramones a punta de pistola. Exactamente. O sea, era un tipo conocido por tener esas prácticas extremas y ser un tipo violento. Pero imagínese a este John Lennon en esta crisis, no sé, de identidad que tenía entre drogas, sexo, alcohol, pasando por esto al lado de Phil Spector. O sea, esto no podía salir bien. Exacto, y para colmo, cuando las cosas no se podían poner peor, Spector desapareció durante meses y se llevó las cintas. O sea, porque sí lograron grabar algo. De la grabación del disco. Y no supieron de él hasta que apareció unos meses después el abogado pidiendo $90,000 para liberar las cintas. Al final el estudio, la disquera, tuvo que pagarle a Spector para que entregara las cintas de la grabación con Lennon. Y este disco se convirtió en el álbum de cover más caro de la historia. Claro. Pero por lo menos quedó la versión de Stand By Me. Que eso sí, eso es bueno. Ahora, imagínate tú este poco de locos trabajando juntos. Qué desastre. Pobrecita la gente alrededor que tenían que mediar, abogados, representantes, etcétera. Aparte, durante esta época, John le produjo un disco a Harry Nilsson. Uh-huh. En esa loquetera, ¿no? En esa loquetera. De hecho, él inclusive llameó con McCartney. Uh-huh. Por ahí hay un jamming que está McCartney, está Stevie Wonder y otros más. O sea, una cosa increíble, y se dice que casi estuvo a punto de reunirse a los Beatles. Wow. Durante esta época que él se escapó de las garras de la bruja de... Pero bueno, el gran episodio de ese fin de semana perdido ocurrió nuevamente en el Troubadour. En esa noche del 74 se presentaban los Smoother Brothers, que eran un dúo cómico y musical que fue censurado en televisión por sus posturas políticas. Ajá. Obviamente eran antibélicos y todo esto, y todos sabemos bien lo progresista que era John Lennon, y fue supuestamente a darles apoyo, ¿no? El lugar, pero se emborrachó el y se puso impertinente. Estaba lleno de periodistas y fotógrafos. Cuando las luces se apagaron, justo antes de que aparecieran los Smoother Brothers al escenario, Lennon, junto con May Pang y su amigo Harry Nilsson, comenzaron a cantar la canción que estaban cantando la última vez que los votaron. Ajá. La de la mujer esta. Ajá. Y después empezaron a gritarle obscenidades e insultos. Ahí lo sacó la guardia. Los tipos estos intentaron ignorar la situación y comenzaron su rutina. Sin embargo, tras los primeros chistes que empezaron a contar estos señores, los gritos y la burla de Lennon se intensificaron, a tal punto que Peter Lawford, que el actor y que era cuñado de Kennedy, un miembro del Rat Pack, se acercó para pedirles que se callaran, que se calmaran. Mira, casi se pelea mientras John le gritaba que agradecía por prestarle la casa. Lawford se la alquilaba a Harry, ya que, cito textual, él siempre había querido estar en la misma cama donde lo habían hecho John F. Kennedy y Marilyn Monroe. Lawford, junto con otros meseros y los guardias de seguridad, intentaron sacarlo del lugar porque era súper impertinente. Esto obviamente desató una pelea en la que todos se enfrentaron. Varios se unieron para defender a John porque, bueno, era un Beatle, pues, que no va a estar del lado de John Lennon. Pero entre empujones y patadas lo lograron sacar del sitio. Los fotógrafos estaban disfrutando del espectáculo hasta que una joven fotógrafo acusó a Lennon de haberle pegado en un ojo, lo que llevaría a un problema judicial. Nuevamente, la confusión y el tumulto se apoderaron del lugar. Pero no había llegado el momento culminante. Cuando los fotógrafos enfocaron su atención en él, John se volvió hacia May Pang y la besó apasionadamente los labios. Aquí tienen la información que le faltaba, le dijo a los periodistas. Claro, ya se sabía como a voces ahí ocultas de que él tenía su juju, claro, pero no tenían la foto, pues. Pero él les dio la foto esa noche. ¿Qué fue lo que les dijo la jefa? En primer lugar, que no parece nada a la prensa. Claro. Sí, bueno, pero es que todo eso estaba muy mal. Ahora, esa imagen apareció en la portada de los periódicos el día siguiente. Está por ahí, la pueden ver. En uno de los bordes de la foto se puede ver a Nilsson con su barba espesa, los ojos entrecerrados y un vaso de brandy a punto de llegar a sus labios.
El día siguiente fue agitado para los dos protagonistas. La resaca no les impidió comunicarse con una docena de celebridades a quienes habían ofendido en su escapada la noche anterior. Tuvieron que pedirle disculpas a medio Hollywood. Y pues bueno, los Smothers Brothers nunca aceptaron sus disculpas. John no solo se convirtió en la portada de todos los tabloides de Estados Unidos, sino que también provocó la ira desmedida de Yoko Ono, Claro. quien al día siguiente llamó a la pareja 23 veces hasta que finalmente la atendieron. Les dijo que la habían humillado ante el mundo entero. Bueno, pero si eso había sido idea de ella. A todas estas, May Pang durante esos 18 meses también facilitó que John recuperara la conexión con su hijo Julian, a quien no había visto en 4 años. En medio de toda esta loquetera con May Pang y todo este fin de semana de 18 meses perdido bebiendo y drogándose, hubo algo positivo que fue que esta mujer logró mediar para que pudiera tener contacto nuevamente con Cynthia, que es la madre de Julian, y con Julian, que era imagínate, 4 años sin ver a su hijo. Fíjate, era un niño. La vida ha podido ser, o sea, el mundo ha podido ser distinto. John y May Pang consideraron la posibilidad de comprar una casa en Long Island, pero en el 75, Yoko hizo otra llamada. Convocó a John al Dakota y le comunicó que estaban dadas las condiciones para retomar su vida juntos. Pero esta mujer hacía con él lo que le daba la gana. Así que John dejó a May Pang y regresó con Yoko. Poco después nació Sean, el hijo de la pareja, y John entró en un periodo de reclusión de 5 años dedicándose a la crianza del hijo. O sea, Pero te voy a decir una cosa, es bien maquiavélico y bien maquinado lo que hizo Yoko Ono en este sentido. El tipo tenía problemas de bebida, autocontrol, etcétera. Perdía los papeles, como decimos acá nosotros. Ella le dijo, mira, te vas a ir 1 año y medio, vas a perder los papeles como tú quieras, o si a mí no me hagas pasar pena. Después vas a venir y vamos a hacer las cosas a mi manera. Y fue básicamente lo que hizo, excepto que sí le hizo pasar pena porque la cosa se supo. Claro, era un desastre. Qué maquinado todo esto, ¿no? Qué horror. Horrible. Pero bueno, así es como a finales de los 80 que vuelve a la música con el lanzamiento de Double Fantasy. Y poco después lo mató. Poco después lo matan. Hay una anécdota muy curiosa. Yo la iba a publicar en mis redes justamente esta semana. Estaba por tomarme el tiempo para comentarlo. Y es que una de las últimas entrevistas que dio John Lennon, precisamente a Rolling Stone, poco antes de morir, una cosa como 1 mes antes de morir, de hecho por eso quería sacarla en estos días, es que el periodista, se ponen a hablar de música y el periodista le pregunta qué está escuchando, qué música está escuchando, ¿no? Una pregunta muy típica dentro del periodismo musical cuando tú estás entrevistando a algún artista, ¿no? Porque eso te va a dar un poco de luces de con qué música va a venir. Y él comentó que había estado en las Bahamas, en un hotel. Me imagino que en alguno de estos periodos de regreso con Yoko que dijeron, mira, vamos a tomarnos unos días para calmar las cosas. Bueno, se fueron a un resort en las Bahamas. Y estaba en una discoteca que tenía como 2 ambientes. En un momento determinado se aburre del ambiente donde está, se va al otro ambiente de la discoteca y está sonando algo que él dijo, esto es alucinante, ¿qué es esto? Y estaba sonando Rock Lobster de B52. Y él quedó tan fascinado y bailó como loco Rock Lobster que le dijo a Yoko, lo próximo que vamos a hacer va a ser algo como B52. Qué triste, ¿no? Y eso se lo dijo el periodista de Rolling Stone cuando lo estaba entrevistando, que le dijo, mire, ¿y qué música estás escuchando, John? ¿Qué viene por ahí? Y él le dijo, me quedé loco con una gente que se llama B52, el tema Rock Lobster es una maravilla, es lo mejor que he escuchado, alabó la voz de esta Cindy Wilson, etcétera. Y dijo, lo próximo que estoy cuadrando con Yoko hacer es algo como por esa onda. Y pum, a las pocas semanas lo mataron. ¿Ustedes se imaginan la música loca que hubiese hecho John Lennon en el 80, estilo B52? Hubiese sido genial. Genial. Fíjate, lo cierto es que durante ese año y medio tan agitado, John, además de generar numerosos escándalos y consumir grandes cantidades de alcohol y drogas, lanzó 3 discos. Produjo álbumes para Harry Nilsson y Ringo. Grabó con Bowie y Elton John. Alcanzó un número 1, se reconcilió con su hijo y experimentó un gran amor. Ese año y medio que estuvo alejado yo. Esto deja mucho que pensar, ¿eh? Para mí es una bruja. Realmente, bueno. O sea, nunca he tenido dudas, pero ahorita... Pero a ver, que nos comenten nuestros seguidores. ¿Son del team Yoko es mala o son del team Yoko es una víctima?
Coméntenlo. Una víctima. Una víctima. Coméntenlo. Déjenos sus comentarios. Seguramente vamos a poner algo de esto en nuestras redes. Bueno, estos fueron 3 personajes más. Esto no estuvo tan duro, esta historia incómoda. Le hemos dado más duro a otras personas, definitivamente. Sí, bueno, es que también... Este lo que tuvo es... Sí, tuvo un poco de luces y sombras de estos personajes. Lo que pasa es que la gente tiene una imagen tan limpia de los Beatles. O sea, tan fea de los Rolling Stones, por ejemplo, y los Beatles siempre fueron como los niños buenos. buenos. No, eran igual de malos. Geniales y maravillosos, pero no eran tan buenos. Viene documental nuevo de Martin Scorsese, por cierto, de los Beatles. Va a durar 6 horas y va a entrevistar a una silla en donde se sentó uno de los Beatles. Nada, eso va a estar bueno. Lo va a hacer precisamente la gente de Disney. Lo va a hacer Disney. Ellos están comprando los Beatles, ¿no? Sí, ahí lentamente. Exacto, ¿no? Están comprando todos los Beatles. Bueno, y este fue el episodio 150 de Cosas Muy Importantes. Vamos a darle las gracias a nuestra querida asistente de producción, Camila Napoletano. Te queremos. Aunque Camila, no responsable de los notimichis. Aunque no te gusten los helados de yogur. No, sí le gustan. Ese es el problema. Le caen mal. Le caen mal. Vamos a invitar a Cami a comerse unos helados próximamente, pero unos que le caigan bien. Gracias, Cami, por tu apoyo, y estamos pendientes de los notimichis porque acuérdense que tenemos nuestro noticiero los lunes y que ahora lo estamos comentando en Patreon también. Ustedes leen los titulares en la mañana muy temprano y en la tarde van a poder escuchar completamente gratis los comentarios del Notimichi con los titulares más importantes, las noticias más destacadas de la semana. Nuestras redes sociales son @podcastmi en X, @cosas muy importantes en prácticamente todo lo demás. En Instagram, Threads, etc. En YouTube también. Búscanos en YouTube como @cosas muy importantes. Ponen en el buscador @cosas muy importantes y llegan a nuestro canal y se suscriben. Tenemos la página que es www.cosasmuyimportantes.com. Un correo electrónico info@cosasmuyimportantes.com. Recuerden que estamos en promoción con la producción de su podcast porque también tenemos nuestra agencia productora, el Grupo Muy Importante. ¿A ustedes les gusta lo que nosotros hacemos? Ustedes también lo pueden hacer. Exactamente. Escríbanos a @el Grupo Muy Importante en Instagram, nos mandan un DM y tenemos unos planes de producción de Starter Pack promoción que están muy buenos. Así que arranquen su podcast antes de terminar el año. Bueno, yo creo que dijimos todo. Gracias a nuestros mecenas y nos vamos. Yo soy Daniela. Federico. Y nos escuchamos en el episodio 151 de Cosas Muy Importantes. Vamos a hablar de Vlad el Empalador. Vlad el Empalador. Chau. Chau. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.